ante un paciente sin antecedentes que presenta una hemorragia digestiva alta masiva sin haber tenido clínica previa, ¿en qué se sospecha? Paciente sin antecedentes que presenta hemorragia digestiva alta masiva sin clínica previa, ¿en qué se sospecha? Obviamente se sentirán impulsados o motivados a marcar úlcera. El paciente con úlcera, que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, siempre o generalmente tiene síntomas dispépticos previamente, ¿ya? Generalmente, o sea, si hay problema dispéptico o si hay un antecedente de importancia que es el consumo de AINES, ¿no? Entonces, si hay eso, sí piensen en úlcera, pero este paciente no tiene clínica previa, no tiene ningún antecedente de importancia. ¿En qué piensan? ¿Se acuerdan el video que con tanta pompa les he mostrado y que encima he sangrado, se ha parado, se ha tenido la grabación, he vuelto a grabar, he vuelto a hablar? ¿Qué era? Una úlcera de la foie. Las úlceras de la foie tienen esa presentación. Son sangrados, como son malformaciones arteriales, son sangrados masivos, muy importantes, que generalmente producen una inestabilidad hemodinámica bien marcada en los pacientes. Y generalmente no tienen una clínica previa, porque no son pacientes dispépticos, son pacientes jóvenes generalmente, ¿no? Y les produce inestabilidad hemodinámica, ¿no? Es importante. Eso es lo que se debería pensar en un paciente con esas características, una úlcera de la foie. La fístula aortoentérica, si bien es cierto que existe, porque puede haber una fístula de un aneurisma de aorta con la parte intestinal, existe, se ha visto casos de muertes por un sangrado masivo, por una rotura, se rompe la aorta, pues se rompe la vida, se acabó todo, ¿no? Ya no hay forma de mejorar todo eso. Entonces puede pasar, pero no es lo más frecuente, ¿ya? No es lo más frecuente. Pregunta 21, una pregunta de este año, otra pregunta de este año, miren, qué fácil. ¿Cuál es la indicación terapéutica adecuada en un paciente con hemorragia digestiva por AINES? Qué grosería, ¿no? ¿Qué se responde ahí? Así, miren, esto opina en el examen, por Dios, es una falta ya de respeto, ¿no? Como les he dicho un momento, necesitan sinapsis bineuronal, nada más, para responder eso. ¿Cuál es la respuesta? Miren, nadie quiere decir, porque todos dudan. ¿Cuál es? Atropina, ¿no? O se usa bloqueadores H2, como ranitidina. ¿No? O sea, acá ni siquiera tienen que dudar las preguntas. Acá no hay chapadas ni preguntas extrañas acá. Así son las preguntas del examen, son así de sencillas. Las dos de este año han sido así de fáciles. Así que tengan en claro que esas preguntas no deben de fallar, porque tienen que tenerlo en claro nada más. Todo paciente con hemorragia digestiva alta, por ahí no se utiliza IBP. Puedes utilizar lo que quieras, pero lo que se utiliza de dirección es el IBP. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál de los IBPs? Esomepra, Lanzo, Panto, Tenato, Omepra nada más, cualquiera, no interesa tampoco eso, ¿no? Los 5 tienen la misma potencia de acción. Vamos a hablar un poquito de mala absorción intestinal y ahora. Hemos visto ya todo lo que es estómago, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte de intestino delgado. Pregunta 22. Un paciente con diagnóstico de enfermedad celíaca no mejora clínicamente tras 5 meses de haberse indicado una dieta carente de gluten. Los estudios analíticos muestran persistencia de títulos altos de anticuerpos antiendomicio tipo IgA. ¿Cuál es la causa más probable de falta de respuesta a la dieta sin gluten? Doctores, vamos a hablar básicamente de problemas mal absortivos. Y dentro de los problemas de mala absorción, una enfermedad que toma la bandera de todas estas es lo que llamamos nosotros como enfermedad celíaca, ¿ya? Como enfermedad celíaca. Ustedes tienen que saber cosas puntuales de enfermedad celíaca para que no lo olviden nunca. Pero empezar a hablar de enfermedad celíaca es hablar de mala absorción, pero debe haber una causa de mala absorción, ¿ya? Y en el caso de la enfermedad celíaca es una mala absorción de una proteína, ¿no es cierto? Es una proteína conocida como gluten, ¿no? La gliadina del gluten. Y eso se encuentra en algunos alimentos. ¿Cuáles son? ¿Qué alimentos son los que producen enfermedad celíaca? Trigo, cebada y centeno, ¿no es cierto? Son los 3 alimentos que ustedes deben recordar: trigo, cebada, centeno. Entonces, estos pacientes usualmente
tienen un problema claramente de absorción o de mala absorción porque tienen la proteína del gluten y esos alimentos tienen gluten. Entonces, esa gliadina va a producir una respuesta inflamatoria en el intestino de este paciente y va a producir un síndrome de mala absorción. De eso vamos a hablar principalmente ahora. Ok, es claro, porque solamente necesitamos hacer un análisis simple. Si tu problema es 3 alimentos, trigo, cebada y centeno, que te producen diarrea o mala absorción, ¿cuál es el tratamiento? Doctor, cuando tomo alcohol me duele la barriga. ¿Qué tienes que hacer? No tomar alcohol, pues, ¿no? Ya, ok. Doctor, cuando tengo náuseas cuando tomo, no sé, cuando como ceviche. ¿Qué tienes que hacer? No comer ceviche, pues. Unos días por lo menos. Si tienes problemas de mala absorción por trigo, por cebada o por centeno, ¿qué haces? Es una dieta sin gluten, pues. Evitas trigo, evitas cebada y evitas centeno. Eso es todo lo que se hace. Ese es el tratamiento de primera línea, ese es el tratamiento de elección, ese es el tratamiento consensado como el grado A de evidencia de manejo de enfermedad celíaca. Ok. ¿Qué pasa si tienes un paciente que tiene enfermedad celíaca y que no te responde al tratamiento con dieta sin gluten? ¿Cuál de esas cosas puede pasar? ¿Qué creen que es lo más frecuente? ¿Que no sea celíaco? Doctor, ¿qué pensaría? Que no sigue correctamente la dieta. Correcto, ¿no? Porque le voy a preguntar a cualquiera de ustedes, ¿qué alimentos tiene centeno, doctora? ¿Sabe qué es el centeno? Si tú dices a un paciente, te luces y dices, señora Justina, usted tiene enfermedad celíaca, entonces su tratamiento, porque así lo he leído y lo he aprendido, es no comer trigo, ni cebada, ni centeno. Ya pues, ¿no? Y el paciente dirá, ya pues, no trigo, no cebada, no centeno. Va a su casa y dice, ya no trigo, no cebada, no centeno. Galletitas, no es ni trigo ni cebada, no sabe que tiene trigo. Tiene una galleta de trigo, tranquilamente le va a dar pues un problema de esto. Entonces, normalmente el paciente no está muchas veces bien orientado y no sabe muy bien qué tiene trigo, qué cebada y qué centeno. Entonces, ahora hay muchos centros comerciales donde tienen zonas básicamente de alimentos sin lactosa y sin gluten, ¿no es cierto? Entonces, eso es básicamente lo que se hace, conocer bien. Los pacientes tienen que conocer bien qué cosa es lo que se les da normalmente, o qué es lo que tiene trigo, o qué es lo que tiene cebada, ¿no? No tienen de tomar cerveza, por ejemplo, ¿no? Claramente no está hecho de cebada, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Nosotros teníamos en el hospital, cuando ya estaba de residente, una paciente de 50 años, una señora muy educada, con educación superior, y vino porque tenía problemas de mala absorción bien marcada, tenía diarrea y se le hizo un diagnóstico de enfermedad celíaca. Muy bien, señor, usted tiene enfermedad celíaca, y hicimos todo un esquema de cosas que no debía de comer, ni trigo, ni cebada, ni centeno, ¿no? Y la señora muy claramente fue, averiguó qué cosa tenía trigo, cebada, centeno, acomodó su alacena de tal manera que dijo, sí, muy bien, perfecto. Pasaron varios días, mejoró bastante su sintomatología. El lunes o martes vuelve a venir la paciente con diarrea nuevamente, ¿no? Y estaba empeorando. Y nos decía obviamente que seguía con diarrea y que tenía problemas, pero que ella ya sabía qué alimentos y estaba segura de que no había cometido ninguna imprudencia en comiendo alimentos. Y así pasaron varias semanas, no nos mejoraba por nada, o sea, mejoraba unos días y empeoraba, mejoraba unos días y volvía a recaer. Entonces nos sorprendía porque un día, ya llegando casi a la 4ª semana, dijo, doctores, la verdad que yo ya estoy muy compungida, estoy pero muy alterada porque no me mejoran estos. Ustedes me han dicho que solamente debo de evitar trigo, cebada, centeno. Estoy cansada, estoy muy harta ya de todo esto porque nadie me soluciona el problema, ¿no? Entonces, porque yo ya estoy tan alterada que yo tengo que irme todos los domingos a la iglesia a rezar y a rezar, oro y nada, y al día siguiente sigo igual o estoy peor, ¿no? ¿Qué hacía en la iglesia? Aparte de orar, comulgaba, ¿no? Comulgaba, y ¿qué tiene la hostia? La hostia prácticamente tiene trigo, pues está hecho de prácticamente de esos cereales.
Y eso es lo que todos los domingos su fe le estaba matando a la señora, ¿no? La señora terminaba los lunes o los martes otra vez con diarrea porque era bien incapacitante tener eso todas las semanas. Por eso mejoraba unos días y recaía los fines de semana. Mejoraba unos días y recaía los fines de semana. Y eso al final era el problema de ella, ¿no? Simplemente no darse cuenta que en la comunión usualmente, con vinito todavía encima el cura le zampaba, pues, ¿no? El problema del gluten. Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado. Generalmente, entonces, como concepto general de esto, todo paciente que no le responda a la dieta sin gluten, muy probablemente no sepa que sigue comiendo gluten. Esa es la respuesta. Esta pregunta, como ustedes ven, está preguntada en todos los exámenes de todos los lugares y la respuesta siempre es la misma, ¿ya? Es que el paciente simplemente no sigue la dieta correcta. Es cierto, hay pacientes que pueden hacer complicaciones, ojo, y que puede hacer una enfermedad celíaca refractaria, que sea un excluye de colágeno, que sea una enfermedad asociada a otra inmunodeficiencia, puede pasar, o que sea una complicación, como por ejemplo ya tener linfomas y todo eso, puede pasar, ¿ya? Pero lo más habitual y lo más frecuente es que no siga una dieta correcta de gluten, ¿ya? Hablemos un poquito entonces de enfermedad celíaca. Esto que ustedes ven acá es un concepto que ha variado recién desde el año pasado. Antes se consideraba a la enfermedad celíaca como un trastorno intestinal puramente, ¿ya? O sea que era una mala absorción intestinal y punto, y se acababa el asunto. Este es el nuevo concepto que se está tratando desde el año pasado, ¿no? En los últimos consensos de manejo de enfermedad celíaca. Es una enfermedad sistémica. Si estoy hablando de enfermedad sistémica, estoy hablando que es una enfermedad no solamente intestinal, sino que tiene afectación de varios órganos, ¿ya? Entonces, es una enfermedad sistémica, básicamente que tiene afectación autoinmune en el intestino delgado y, ojo, doctores, en individuos genéticamente susceptibles, ¿de acuerdo? O sea que para tener enfermedad celíaca tienes que tener necesariamente una predisposición genética que está dado principalmente por estos dos antígenos de histocompatibilidad, que son el DQ2 y el DQ8. Más del 95% de los pacientes que tienen enfermedad celíaca, todos dicen ahora actualmente que hasta el 100% o son DQ2 o son DQ8 positivos, ¿de acuerdo? No quiere decir que todos los DQ2 y DQ8 hagan enfermedad celíaca, pero sí todos los celíacos o son DQ2 o son DQ8. Eso ténganlo en claro, ¿de acuerdo? Entonces, es una enfermedad sistémica básicamente originada por autoinmunidad en el intestino delgado, ¿sí? Pero es una enfermedad sistémica y en individuos genéticamente predispuestos. Hay entonces factores ambientales que son fundamentalmente los alimentos que ya saben ustedes, que es el trigo, la cebada y el centeno, los factores genéticos que ya conocen, y hay una respuesta mucosa autoinmune que van a verlo en un momento. Lo gracioso de todo esto es que la enfermedad celíaca, a pesar de que se sabe que es una enfermedad autoinmune y todo esto, tiene cierto tipo de dificultad con respecto a los síntomas. Usualmente se sabe que existe una enfermedad celíaca clásica. ¿Qué es lo clásico que ustedes pueden imaginar si se trata de una mala absorción? Que el paciente come trigo, cebada, centeno, ¿y qué le da? Diarrea, ¿no es cierto? Entonces, diarrea, baja de peso y anemia era lo común en la enfermedad celíaca. Eso se llama enfermedad celíaca clásica. Actualmente, el compromiso es tan sistémico que la verdad, todos los casos de enfermedad celíaca no son ya clásicos, ¿no? Y son muy variables. Entonces el paciente ya no solo es anémico, sino puede bajar de peso. A veces hay pacientes que no están con baja de peso y pueden tener enfermedad celíaca o pueden tener otros componentes extraintestinales, como van a ver en un momento. Entonces, lo habitual que es diarrea, baja de peso, atorrea, porque puede haber pérdida de grasa por las heces, es ya muy poco común. Miren, incluso en este iceberg, nosotros le llamamos a esto el iceberg de celíaco, básicamente se ve que los casos típicos son muy pocos, hay más casos atípicos, y lo mejor de todo es esto, que el grueso de pacientes con enfermedad celíaca simplemente tienen la susceptibilidad genética y todavía no saben que tienen enfermedad celíaca, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso.
¿Cómo aparece? Todo este cuadro, que realmente es un bolondrón, se lo quiero resumir en 3 o 4 cositas que deben de saber con respecto a la fisiopatología. Es muy simple. Miren, el paciente consume el trigo, la cebada, el centeno, que tiene el gluten y la gliadina. ¿Qué va a pasar con la gliadina en el intestino delgado? Es absorbida y eso desencadena una respuesta inmune. La respuesta inmune está mediada ¿por qué? Por los linfocitos T helper, ¿no? Y eso desencadena no solamente la respuesta de linfocitos T y linfocitos B, sino ocasiona también la presencia de los natural killer que destruyen la mucosa y el epitelio del intestino. Y eso ocasiona, al destruirse el epitelio intestinal, ¿qué se produce? Mala absorción. Eso es todo lo que tienen que saber. Mucha letra para todo eso, como digo, es un cuadro complejo solo para eso. Gliadina, se produce la absorción, desencadena la respuesta inmune mediada por linfocitos T primero, y eso desencadena luego la presencia de linfocitos B y natural killer, y se produce destrucción o atrofia de vellosidades posteriormente. Y eso da mala absorción. Punto. Eso es en resumen la fisiopatología. Esto es recontra nuevo. ¿Esto les van a preguntar en el examen? No. ¿Ya? Por si acaso. Así que pueden solamente tomarlo como un concepto nuevo. Esto que ustedes ven acá es el espectro de enfermedades asociadas al gluten. O sea que el gluten no solo produce enfermedad celíaca de lo que se nos trata la clase actualmente, sino el gluten puede producir 2 cosas más aparte de eso. Algo que se le llama sensibilidad al gluten, que es diferente a la enfermedad celíaca, que es una enfermedad sistémica, o otra cosa que se llama alergia al trigo. ¿De acuerdo? La alergia al trigo generalmente está mediado por inmunoglobulinas, y esto es extremadamente raro, pero existe también. Pero esto no es una enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca típica es la de la que produce mala absorción, pero que tiene otros síntomas sistémicos también. Y la sensibilidad al gluten son todos aquellos pacientes que tienen síntomas de mala absorción con el gluten, pero que no se les encuentra clínicamente, ni laboratorialmente, ni endoscópicamente, nada que sea compatible con esta enfermedad celíaca. Solo para que vean el concepto general. Hoy día nosotros nos abocamos principalmente en enfermedad celíaca. Olvídense de lo demás. Solo sepan que existe todo ese espectro, ¿no? No todo paciente que sea que tenga diarrea por trigo, por ejemplo, entonces es celíaco tampoco. Existe una amplia gama de manejo de eso. Esto sí es importante para ustedes para el examen. Síntomas típicos. Actualmente menos del 25%. Diarrea, distensión abdominal, edema, palidez, letargia, baja de peso. ¿Les parece algo concretas esos síntomas? No. Cualquier paciente puede tener edema, puede tener baja de peso, puede tener distensión abdominal, puede tener diarrea y esteatorrea. Por eso esos síntomas típicos solo son el 25% de los pacientes. Y esto es lo que nosotros conocemos como enfermedad sistémica. Porque los pacientes celíacos pueden tener, no todos tienen tampoco, anemia ferropénica, porque hay déficit en la absorción de hierro, o pueden tener trastornos neurológicos, como por ejemplo la ataxia celíaca, ¿no? Hay pacientes que tienen problemas de ataxia y son desencadenados básicamente por la ingesta de gluten. O también hay pacientes que tienen osteopenia por mala absorción de calcio, osteopenia, osteoporosis. O lo llamativo, pregunta de examen, la alteración dermatológica o la patología dermatológica asociada a enfermedad celíaca, la dermatitis herpetiforme que tienen en este gráfico de acá. ¿De acuerdo? Pacientes con dermatitis herpetiforme. También hay otras enfermedades autoinmunes asociadas a enfermedad celíaca, como por ejemplo patologías hepáticas autoinmunes, como la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune. Diabetes, osteopenia, ya saben eso, la ataxia celíaca, todo eso es lo que se conoce en el contexto como una enfermedad sistémica. Eso puede presentar un paciente con enfermedad celíaca. Ok, entonces ya habíamos visto cuáles son estas lesiones, ¿no? O otras concomitancias, digamos, o patologías que se ven aparte del problema intestinal en la enfermedad celíaca. Doctores, no se olviden nada más las enfermedades hepáticas que están asociadas a enfermedad celíaca, fundamentalmente cirrosis biliar primaria y hepatitis autoinmune. Son las dos que deben recordar, ¿ya? En niños, la enfermedad celíaca
usualmente es mucho más florida que en los adultos, ¿ya? Ese es un detalle que pueden tomar en consideración. Y obviamente a veces es mucho más severo los cambios histológicos. Dos detallitos que tienen que tomar en cuenta para enfermedad celíaca. Doctores, esto sí tomen en cuenta porque de todas maneras es una cosa que suelen preguntarse en los exámenes. ¿Cómo diagnosticas una enfermedad celíaca? El diagnóstico de la enfermedad celíaca, obviamente la sospecha puede ser clínica por la mala absorción, pero estas dos cosas que ustedes ven ahí, la biopsia y los test serológicos, tienes que tener ambas cosas positivas para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca. Si hay uno solo de ellos, no es enfermedad celíaca, ¿de acuerdo? Ambas cosas son necesarias para el diagnóstico de enfermedad celíaca, tanto la biopsia como los test serológicos. Aquí tienen ustedes en lo que pueden pensar en el espectro de cosas que podría pasar en el caso de que la biopsia o la biopsia o los test serológicos sean diferentes. Miren, si ustedes tienen serología negativa y tienen histología negativa, no hay enfermedad celíaca, punto. Si ustedes tienen serología positiva y histología positiva, el diagnóstico es enfermedad celíaca. ¿Dónde surge el problema cuando es ambiguo ambas cosas? Miren, si la serología le sale positiva, pero la histología es negativa, es necesario volver a pedir la biopsia. Es necesario volver a pedir la biopsia hepática para poder determinar si realmente es o no es una enfermedad celíaca. Este es el más interesante de todos, cuando la serología es negativa, pero la histología es positiva. Si la histología es positiva y la serología es negativa, ustedes tienen que pensar en otras causas de atrofia de vellosidades. ¿Y cuáles son esas otras causas de atrofia de vellosidades? Sobrecrecimiento bacteriano. Lo otro es, por ejemplo, muy común en nuestro medio, yardiasis. ¿Ya? La yardia, la infección por yardia te da atrofia de vellosidades, te da mala absorción, pero no te da pues serología positiva, ¿no? Sobrecrecimiento bacteriano, yardiasis, desprue tropical, son cosas que ustedes deben de pensar. Doctores, aprendan bien esto, ya saben, y como concepto general, serología positiva e histología positiva, diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Qué es lo que se debe ver en una biopsia duodenal? 3 cosas que son importantes para el diagnóstico de enfermedad celíaca. 1. Linfocitos intraepiteliales, hiperplasia de criptas y atrofia de vellosidades. A la cabeza, atrofia de vellosidades. Si ustedes ven esas 3 cosas, pueden sospechar en enfermedad celíaca. ¿De acuerdo? Recuerden que para diagnosticar enfermedad celíaca tiene que haber estas 3 cosas y la serología tiene que ser positiva. Si encuentran estas 3 cosas en una biopsia de duodeno, pero la serología es negativa, piensen en otras causas de atrofia celíaca, de atrofia intestinal. Esta es la clasificación del March. No preguntan en el examen, por si acaso, no se pregunten en los exámenes. Pero ¿qué implica esto? Solo para que sepan, y los que les gustaría hacer patología en algún momento, es básicamente el grado de atrofia de vellosidades que hay con el tiempo. Generalmente va desde un March 0 hasta un March 4, donde la atrofia de vellosidades es mucho más marcada. No preguntan en el examen por si acaso. Esto, por ejemplo, es una atrofia de vellosidades. Miren cómo hay atrofia de vellosidades con linfocitos intraepiteliales acá, en un paciente que tiene una serología negativa. ¿Es enfermedad celíaca? No, pues, es una atrofia de vellosidades, linfocitos intraepiteliales, pero en serología negativa. No es una enfermedad celíaca. Este era un paciente finalmente con sobrecrecimiento bacteriano. Es un paciente nuestro. Ojo entonces. ¿Cuáles son esos test serológicos? Pregunta de examen. Estos test serológicos deben aprendérselos. Los anticuerpos antitransglutaminasa, los anticuerpos antiendomicio, los anticuerpos antigliadina, que actualmente, doctores, estén en desuso, por si acaso. Tengan cuidado con lo que lean entonces. Actualmente ya no se utilizan los anticuerpos antigliadina puros. Se utiliza más que todo el anticuerpo antigliadina deaminada, así se llama ahora, anticuerpo antigliadina deaminada. Doctores, esto debe estar positivo. Estos son los test serológicos que deben estar positivos en un paciente con enfermedad celíaca. ¿Qué es lo primero que se pide en un paciente con enfermedad celíaca? Los anticuerpos antitransglutaminasa, porque son los más sensibles. ¿Qué es lo que se pide para confirmar la enfermedad celíaca? Los anticuerpos antiendomicios, porque son los más específicos. ¿De acuerdo?
Muy parecido a lo que se pide en VIH, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se pide porque es lo más sensible para diagnosticar? ELISA, ¿no es cierto? ¿Y qué se utiliza para confirmar? El Western Blot, porque es más específico. Lo mismo pasa acá, con la diferencia que estos sí son recontra sensibles y específicos, pero este es el más sensible, antitransglutaminasa, y el más específico el antiendomicio. Este antigliadina no es muy sensible ni muy específico, y la antigliadina de aminada, que no es de mucho uso actualmente, pero es uno de los más sensibles y más específicos que hay, ¿ya? En la endoscopía usualmente no hay un patrón que realmente llame la atención, o sea, no hay un endoscopista que te diga esto es enfermedad celíaca. Te puede ayudar a pensar si es que ven estas muescas pequeñitas que nosotros le llamamos scalloping o peinado o muescas simplemente, pero realmente puedes encontrar en cualquier paciente que tenga giardia o sobrecrecimiento bacteriano, o sea, tampoco es algo patognomónico. Tratamiento de la enfermedad celíaca, ya sabe, dieta sin gluten, ¿no? Pregunta entonces, ¿cuál de los siguientes cereales puede ser tomado libremente en los pacientes con enfermedad celíaca? A ver si me entendieron lo que les dije. ¿Recuerdan cuáles eran? Trigo, cebada, centeno. Ok, ¿cuál de esos puedes tomar entonces libremente? ¿Avena o soya? ¿Y la avena por qué no? Yo no les he dicho que la avena tenga gluten. Para empezar, es cierto, la avena no tiene gluten, no tiene gliadina, por si acaso. Igual la soya no tiene gluten y no tiene gliadina. Normalmente, esto es de amplio conocimiento, que la avena muchas veces viene contaminada con trigo o con cebada, vienen mezcladas, ¿ya? Entonces, hay países donde usualmente la avena se les contraindica a los pacientes con enfermedad celíaca, no porque tenga gluten, no porque tenga gliadina, sino porque viene mezclada con trigo o con cebada, ¿de acuerdo? Solo por ese motivo, no porque tenga gluten y no porque tenga gliadina, ¿sí? En la soya es totalmente seguro en este caso. Entonces, acá obviamente tienes trigo, cebada, centeno y vamos a tomar en consideración que avena también deberías dejarlo de lado, ¿ya? Soya es el seguro entonces acá. El tratamiento de elección, dieta sin gluten, el grado de evidencia es mejor que hay. No trigo, no cebada, no centeno. Si ustedes les preguntan arroz, amaranto, quinoa, maíz, mijo, todo lo demás pueden utilizar sin ningún problema, sin ningún problema. El trigo tiene una proteína que se llama gliadina, ¿ya? Esa es la prolamina importante. La cebada se llama ordeína, esa es la que produce normalmente la enfermedad celíaca. Y en el centeno se llama secalina. El de la avena se llama avenina, pero esa no produce enfermedad celíaca, ¿ya? Se llama avenina, no produce enfermedad celíaca. ¿Cómo se hace el seguimiento de los pacientes celíacos? No le hagan endoscopía, no le hagan biopsia, no le estén pidiendo los anticuerpos. Simplemente el seguimiento es clínico, nada más que clínico, ¿ya? El paciente mejora básicamente con la dieta, en un par de semanas está como cañón, tranquilo, sin ningún problema. Si ustedes quieren tomarle una biopsia, le pueden tomar a los 6 meses. Recién ahí se ve la mejoría de las vellosidades. ¿Qué pensar si el paciente no responde al gluten? Ya les dije, lo primero, que no cumple el tratamiento o no sepa de qué se trata el tratamiento. ¿Qué otras cosas podrían pensar? Que sea una enfermedad con una histología similar, ya he dicho, sobrecrecimiento bacteriano y ardiasis, y que los esté confundiendo, o una enfermedad celíaca refractaria o que esté complicado. Todo paciente que tenga enfermedad celíaca tienen que reponerle lo que esté perdiendo, ¿no? Hay pacientes que pierden hierro, se les aporta más hierro. Hay pacientes que tienen déficit de B12, le das vitamina B12. Si tiene déficit de calcio, le das calcio. Simplemente reponer la pérdida nada más. ¿Cómo se puede complicar una enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca se puede complicar básicamente con cáncer, porque puede haber adenocarcinoma, y puede haber también un linfoma. O sea, hay linfoma y hay adenocarcinoma asociado a enfermedad celíaca, ¿ya? También puede haber lo que se llama el sprue refractario. Esas son las complicaciones que puede haber. ¿Quién es el celíaco más famoso ahorita en nuestro medio? En el mundo hay uno que es el celíaco más famoso, recontra conocido. ¿Ven tenis ustedes? ¿Les gusta ver tenis? ¿Y a quién es el celíaco más famoso? Nadal no, porque ese tiene hemorroides cuando jala, ¿no? Ya. ¿Quién tiene? Otro. ¿Quién es? El celíaco. Federer no, ese está petrificado, es pecho frío, ese no juega.
Ese no es tenista, ¿ya? Djokovic, ¿no? Novak Djokovic es un paciente celíaco. Ese es un paciente celíaco convicto, confeso, estudiado completamente, ¿de acuerdo? Y de verdad, a él está estudiado y él tiene una dieta libre de gluten, siempre. Y ustedes se van a dar cuenta que un paciente celíaco puede tener una vida absolutamente normal y puede tener, básicamente, puede ser un atleta de primer nivel sin ningún inconveniente. Pero es un paciente celíaco, ¿no? Solamente para que lo sepa. En la enfermedad celíaca no es un hallazgo característico. A ver, anticuerpos IgA antitransglutaminasa, ¿hay? Antitransglutaminasa, ¿es característico? ¿La asociación con HLA-B51? No, ¿no es cierto? ¿Qué HLA era? DQ2 y DQ8, ¿no es cierto? El B51 no tiene nada que ver. Claro, hay anticuerpos antitransglutaminasa. ¿Hay hiperplasia críptica? Sí. ¿Hay infiltración linfoplasmocitaria en la lámina propia? Por supuesto. ¿Hay linfocitos intraepiteliales? Por supuesto. Acá la respuesta es entonces el HLA-B51. Es DQ2 y DQ8, no lo olviden.